Como introducción a su libro, Larson nos da respuesta a la pregunta de ¿qué es el cálculo? Para comenzar, desde un punto de vista elemental, podemos considerar el cálculo infinitesimal como una máquina de límites, que genera fórmulas nuevas a partir de las viejas. En realidad, el estudio de esta materia lleva consigo tres etapas matemáticas distintas: las matemáticas previas al cálculo, el concepto de límite que veremos más tarde y como tal el cálculo infinitesimal. Para complementar esta definición podemos observar la que tenemos en pantalla. El cálculo es un algoritmo desarrollado en el campo de la matemática que incluye el estudio de límites, derivadas, integrales y series infinitas. El cálculo es el estudio del cambio. Larson se encarga de sentar las bases del cálculo en este primer capítulo, donde estudiaremos la recta real, el plano cartesiano y las funciones. El primer concepto es el de la recta real, un eje o estrategia donde podemos ubicar los números reales que además pueden llegar a ser ordenados. Además, esta recta nos da lugar a una infinidad de posibilidades, como lo son las desigualdades que nos ayudarán más tarde a entender el concepto de función. Luego de introducirnos con la recta real, Larson nos presenta el concepto del plano cartesiano, donde la recta real se presenta en dos formas, como lo son el eje X y además el eje Y. Este plano cartesiano es muy importante en el estudio de la matemática. Y de esta forma, Larson nos dice lo siguiente, que como podemos representar los números reales como puntos de una recta, podemos asociar puntos del plano con los pares ordenados de números reales. Un par ordenado de números reales tiene X como primer elemento y Y como segundo. El modelo para su representación se llama sistema coordenado rectangular o el que conocemos como plano cartesiano, que consta de dos rectas perpendiculares que organizan el plano en cuatro cuadrantes principales. En estos cuadrantes más adelante proseguiremos a representar una función, pero antes debemos estudiar qué es una función. Larson nos da una breve definición de función. Una función f de un conjunto x en otro y es una correspondencia que asigna a cada elemento x de x exactamente un elemento y de y. Diremos que y es la imagen de x bajo f, denotado como f de x. El dominio de f es el conjunto x y su recorrido consta de todas las imágenes f de x de los elementos x de x. Si a cada valor de su recorrido le corresponde exactamente un elemento en su dominio, la función se llama inyectiva. Además, si el recorrido de f es todo el conjunto y, la función es sobre. Estas relaciones se pueden expresar de varias maneras, lo cual da lugar a distintos tipos de funciones. La primera función será una función identidad o función lineal que relaciona directamente un elemento de x con un elemento de y, dando lugar a una función lineal. La siguiente será una función polinómica o cuadrática, que da como resultado una parábola. La siguiente, una función cúbica, que también, como la cuadrática, viene a ser una función polinómica. Estas funciones van a ir aumentando, por lo cual nos da un criterio de coeficiente dominante que determina el comportamiento a la izquierda y derecha de la gráfica. También tenemos otra función polinómica como lo es la raíz cuadrada. Esta es una función polinómica especial ya que no estamos elevando sino disminuyendo nuestro coeficiente. La siguiente función a analizar es una función que será simétrica a ambos lados del eje y o del eje x dependiendo de nuestra relación, a la que llamaremos función valor absoluto. La siguiente, la llamada función racional, es aquella en la que, como podemos expresar un número racional como cociente de dos enteros, una función racional es expresable como cociente de dos polinomios. La siguiente es la función seno y la función coseno, que llamamos funciones trigonométricas. Estas funciones elementales que hemos visto serán analizadas más adelante a fondo.
Acabamos de ver las funciones elementales, pero no son todas las que hay. Otro importante concepto es que vimos que en esta sección hay diversos tipos de simetría. En la terminología de funciones decimos que una función es par si su gráfica es simétrica respecto al eje Y, y diremos que es impar si su gráfica es simétrica respecto al origen. Se pueden presentar casos en los que no sea ninguna de las dos cuando no presentemos como tal una simetría. Otro concepto importante en las funciones son las funciones compuestas, en las que podemos combinar funciones algebraicas. Para definir esto, Larson nos da lo siguiente. Sean f y g funciones tales que el recorrido de g está en el dominio de f, entonces la función dada por f por g de x es igual a f de g de x, a lo cual llamamos la función compuesta de f con g. Es importante constatar que la composición de f con g puede no ser igual que la de g con f. Por último, y para terminar con este capítulo, Larson nos da la definición de función inversa, donde la relación se da al revés, es decir, no tenemos un f de x en la que la relación sea de x a y, sino que se invierte siendo de y a x.